Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles un capítulo más de la segunda carta de Pedro, capítulo número 2. Voy a comenzar a leerlo mis hermanos porque es un poco larguito este capítulo, pero bien hermoso. En realidad, que si nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios, especialmente a este mensaje, para que no nos dejemos engañar por las personas que tratan de meternos a sus reglas y leyes que en realidad no sirven para nada. Voy a comenzar pues en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del Maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero, y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho, y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio salvó a Lot, hombre recto que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos, y su conciencia recta sufría día tras día, viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. En especial esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos y atrevidos, y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos, mientras los ángeles, superiores a ellos en fuerza y en poder, no se permite ninguna acusación injuriosa en presencia del Señor. Esos hombres son como animales irracionales, nacidos solamente para ser capturados y muertos. Después de haber calumniado lo que no puede entender, terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Lo que más les gusta es la orgía en pleno día, gente sucia y viciosa, que se aprovechan de ustedes y los engañan cuando festejan con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterios, no se cansan de pecar y de seducir a las almas poco firmes. Son gente maldita, que tienen el corazón ejercitado en la codicia. Abandonaron el camino recto y tomaron el camino de Balán, hijo de Bosor, al que le gustaba ganar dinero haciendo el mal. Pero ustedes saben quién lo reprendió por su torpeza. Su burra empezó a hablar con voz humana y detuvo al profeta en su locura. Son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán, que se convierten en densas tinieblas. Con sus discursos altisonantes y vacíos, alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos recién rescatados de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y si estos, que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que, después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito, y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos quiere decir aquí
San Pedro en este capítulo 2 de su segunda carta. ¿Qué quiere decirnos aquí San Pedro, hermanos? En primer lugar nos dice que hay falsos profetas, hay falsos maestros que ya entre nosotros se encuentran. No estemos pensando, hermanos, que solamente en aquel tiempo había falsos profetas. También hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad los tenemos donde quiera, que nos traen enseñanzas muy bonitas, pero que muy engañosas. Y hay tantas enseñanzas también. Vemos cómo este mundo se ha arraigado en el pecado. Hacen toda clase de locuras. Y esas enseñanzas que hemos vivido en nuestros días, que seguimos viendo entre nosotros, entre nuestra propia familia, que aceptan cosas tan horribles. Y de esto nos habla la lectura. Aquí San Pedro nos dice claramente que muchas personas son apegadas al dinero, que no son perdonados por sus pecados, porque Dios nuestro Señor detesta todo lo que es malo. Les voy a leer un poco de lo que a mí me llamó la atención. Del versículo 12 en adelante dice: esos hombres son como animales irracionales, nacidos solamente para ser capturados y muertos. Después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Lo que más les gusta es la orgía en pleno día. Gente sucia y viciosa, que se aprovechan de ustedes y los engañan cuando festejan con ustedes. Esto es una gran realidad. Aquí en Estados Unidos, donde nosotros nos encontramos, donde nosotros vivimos, en la ciudad de Reno, Nevada, hay una celebración, no recuerdo yo si es en julio o en agosto, que viene gente de todo el mundo al desierto. Allí se hace toda clase de orgías, hacen drogas, alcohol, sexo desenfrenado. En realidad, todo eso, mis hermanos, es asqueroso. Si es asqueroso ante nosotros, que conocemos de Dios, cuanto mucho más asqueroso será para Dios. Todo esto, hermanos, que nosotros miramos, el matrimonio gay, que los gobiernos han permitido que se lleven a cabo, esto es absolutamente asqueroso. Y cómo nosotros también, entre la familia, no podemos ver eso. En realidad, no puede ser entre nosotros, hermanos. No podemos aceptar que en nuestra familia a veces tengamos a una persona que es gay, a una persona que desde cuando chiquitos nosotros los conocimos, nosotros compartíamos con ellos y los mirábamos en su crecimiento, cómo iban siendo. Ellos iban siendo jovencitos y jovencitas de bien, jovencitas que eran muy bonitas y que se les miraba que iban a ser mujercitas de matrimonio o hombrecitos de matrimonio con una mujer con un hombre, no al revés, hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es totalmente asqueroso y nosotros como sus familiares no debemos rechazarlos, pero tampoco debemos aceptar. Si ellos ya decidieron llevar esa vida, alejarlos de nuestra vida. No podemos aceptarlos, hermanos, porque eso no viene de Dios. Ellos miran todas estas enseñanzas entre los demás. Si entre sus amigos ven todo eso, obviamente que ellos también lo van a recibir. Todo esto, hermanos, se lleva a cabo porque nosotros mismos lo permitimos. Nunca les hablamos a nuestros hijos de nuestro Señor, nunca hablamos con ellos que lleven una vida recta, que lleven una vida bien. No les permitamos que tengan tanta libertad. Eso los lleva a ellos al mal. La enseñanza de hoy, hermanos, nos habla de esto. Miramos todo esto entre la gente, orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y toda clase de cochinadas que se hacen entre ellos. Dios no lo mira bien. Y aquí San Pedro, yo me imagino que él miraba que todo esto sucedía en aquel entonces, y por eso él les hablaba de esta manera. A través de estas cartas les enseñaba cómo un hombre, una mujer cristianos deben de comportarse ante Dios. No deben aceptar las falsas
enseñanzas de la gente, porque a la gente es lo que más le atrae, ¿verdad? Que les hablen del mal. Y hay mucha más gente de esa que gente que les va a hablar del bien. Y por eso nosotros tenemos que orar siempre a Dios para que rescate a toda la juventud de todo lo que se ha estado perdiendo, que se acerquen a Dios. Si nosotros no hablamos, ¿quién hablará? Decía Jesucristo, si ustedes no hablan, hablarán las piedras. Tenemos que hablar, tenemos que enseñar, llevar el mensaje a toda la gente que necesita escuchar. Dice el versículo 19 en adelante, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y si estos, que se habían liberado de los vicios del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más valdría no haber conocido los caminos de la santidad que, después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Así hay muchas personas que después de haber adquirido el conocimiento y la sabiduría de Dios, vuelven a lo que anteriormente habían sido. Ya conocimos del mundo, éramos unos cerdos tal vez, mucho peor que estos de los cuales nos está hablando San Pedro en esta carta. Si éramos unos cerdos, si éramos unos perros que volvemos a nuestro propio vómito, si éramos de esa manera, y el Señor nos rescató una vez, el Señor ya nos llevó a la sabiduría, ya hemos entendido que con Él lo vamos a encontrar todo, hemos entendido que solamente Él es el camino y la verdad, ya sabemos nosotros todo eso, y volvemos a ser mucho peor que lo que habíamos sido anteriormente. Aquí lo dice claramente, somos como esos perros que volvemos a nuestro propio vómito, o como los cerdos ya lavados que nos volvemos a revolcar en el lodo. Así somos, o así seríamos si volviéramos atrás. Ya conocemos, mis hermanos, el camino, ese camino que Dios nos ha enseñado y que a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de todos aquellos que nos han enseñado el camino a seguir. Entonces, si ya estamos allí, si ya tenemos el conocimiento y volvemos a lo de atrás, somos unos perros o unos cerdos. Eso es lo que San Pedro nos enseña hoy día a través de esta lectura. Y eso es una realidad, hermanos. No podemos volver a la asquerosidad de la cual el Señor ya nos había rescatado. No podemos volver a eso. Es triste, mis hermanos, cómo San Pedro les hablaba de esta manera en esta carta. Y no les estaba hablando solamente a aquellos de aquel entonces. Nos lo está diciendo también a nosotros, para que no hagamos aquellas cosas asquerosas que ya hemos dejado en el olvido. Olvidémonos de todo aquello y entremos en la realidad que es Cristo Jesús, en la verdad que es Él solamente. No podemos ir caminando por el mundo, hermanos, siendo las mismas personas que anteriormente habíamos sido. Hay veces que nos sentimos mal y queremos quedar bien con alguien, y solamente por eso vamos a caer en el pecado. Pues estamos muy mal. Solamente por quedar bien con aquel que es tu amigo o tu compañero de trabajo. Tú ya tienes el conocimiento. Tú ya sabes que si ofendes a Dios por quedar bien con aquel, te va a ir mal a ti en la vida. No vas a ganarte la gloria eterna con Dios. Nuestro Señor Jesús nos trajo toda esta enseñanza. Y esta enseñanza, hermanos, es casi para ponerla como los antiguos ancianos que llevaban en sus frentes, ¿verdad?, las reglas y las leyes de Dios, para que no se les olvidara, para que todo aquel que leyera su frente, leyera todo aquello que eran las reglas de Dios,
nosotros no necesitamos de eso porque ya conocemos de Él. Ya sabemos que si le fallamos, nos va a ir mal. Nos va a ir mal en este mundo futuro que nos espera. No en el mundo aquí terrenal, sino en el mundo de allá arriba. Si Dios no nos permite entrar en su regazo, vamos a ir para abajo. No queremos eso. Queremos entrar en su presencia. Queremos estar una eternidad gloriosos. Pero todo esto, hermanos, no nos va a servir de nada para subir ante Dios si somos unos cerdos. Dice mi esposa, unos cerdos batidos. Y es la realidad. Aquí nos lo dice claramente San Pedro. Cerdos que ya están lavados vuelven al lodo, a ensuciarse. Así hay mucha gente y tal vez muchos de nosotros que ya hemos tenido el conocimiento de Dios, volvemos atrás, volvemos a ensuciarnos como esos cerdos o volvemos al vómito como los perros. No, hermanos, busquemos de Dios y seamos felices teniendo a Dios siempre presente, que siempre esté presente en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.